La historia de Josué comienza en las áridas tierras de Egipto, en medio de la opresión y el sufrimiento. Su nombre original era Oseas, que significa salvación, pero Moisés lo llamaría Josué, que significa el Señor salva, un nombre profético que anticipaba su papel futuro en la historia de Israel. La vida en Egipto para los hebreos estaba marcada por el trabajo forzado, la violencia y la humillación diaria. Los supervisores egipcios imponían cuotas de ladrillos imposibles, negaban el descanso adecuado y aplicaban castigos físicos. Las familias hebreas vivían con el miedo constante de ver a sus recién nacidos ser arrojados al Nilo, según el edicto del faraón. En este ambiente hostil, Josué desarrolló resiliencia y aprendió a confiar en las historias sobre el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés regresó del exilio para liberar al pueblo, Josué emergió como un joven lleno de potencial. Aunque la Biblia no detalla exactamente cómo fue elegido para servir a Moisés, podemos inferir que sus cualidades de liderazgo y su fe lo hicieron destacar entre los demás. Moisés, guiado por Dios, reconoció en ese joven efraimita las características necesarias para un fiel asistente. Quizás fue durante los conflictos iniciales con el faraón o en los primeros días después del éxodo cuando Josué demostró sus habilidades, ganándose la confianza del líder mayor. Al lado de Moisés, Josué tuvo una escuela de liderazgo inigualable, observando atentamente cómo el gran líder manejaba las quejas del pueblo, cómo buscaba orientación divina en tiempos de crisis, cómo tomaba decisiones difíciles y cómo permanecía firme en su fe a pesar de las circunstancias adversas. Moisés, por su parte, compartió su sabiduría, confiando gradualmente tareas más importantes a su joven asistente. Esta mentoría formaría el carácter que más tarde sostendría a Josué en sus propias pruebas como líder. Durante el éxodo de Egipto, Josué no fue solo un espectador. Presenció las 10 plagas, el paso por el Mar Rojo y los milagros en el desierto. Estas experiencias fortalecieron su fe en el Dios que cumple promesas y realiza lo que parece imposible. A diferencia de la mayoría de las personas, que a menudo se olvidaban de los milagros divinos ante nuevos desafíos, la intervención divina quedó grabada en su corazón, construyendo una confianza inquebrantable que sería fundamental para su futuro papel. La primera gran oportunidad de Josué para demostrar su capacidad de liderazgo surgió cuando los amalecitas, un pueblo nómada del desierto, atacaron a los israelitas en Refidim. En medio de la crisis, Moisés confió a Josué la organización y el mando del primer ejército israelita. Él eligió algunos hombres y salió a luchar contra los amalecitas, según lo ordenado por Moisés. Esta batalla reveló no solo las habilidades militares de Josué, sino también un principio espiritual fundamental. Mientras Moisés mantuviera los brazos levantados en oración, los israelitas prevalecían. Cuando sus brazos se cansaban, los amalecitas ganaban ventaja. Con la ayuda de Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés, Josué logró su primera victoria militar, aprendiendo que el éxito en las batallas dependía tanto de la estrategia como de la intercesión espiritual. Este aprendizaje se profundizó cuando Josué tuvo el privilegio de acompañar a Moisés hasta cierto punto en su camino hacia el monte Sinaí. Mientras el resto del pueblo permanecía acampado a distancia, Josué fue elegido para seguir al líder hasta cierto punto de la montaña sagrada. Aunque no ascendió hasta la cima para recibir las tablas de la ley, su cercanía en este momento solemne demostró la confianza que Moisés depositaba en él durante esos años. Durante los 40 días en que Moisés estuvo en la montaña, Josué esperó pacientemente, mostrando una perseverancia y lealtad extraordinarias. Después de la descensión de Moisés y del triste episodio del becerro de oro, Josué recibió una designación especial. Se convirtió en el portador del encuentro, el santuario provisional donde Moisés se encontraba con Dios antes de la construcción del tabernáculo.
El libro del Éxodo menciona que su joven asistente, Josué, hijo de Nun, nunca se apartó de la tienda de reunión. Esto no solo le permitió estar cerca de Moisés, sino también ser testigo de la intimidad de la relación entre el líder y Dios. En ese lugar sagrado, Josué aprendió la importancia de la comunión constante con el Altísimo, una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Uno de los momentos más significativos de la vida de Josué ocurrió cuando fue seleccionado como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán, representando a su tribu de Efraín. Junto con otros 11 líderes, exploró la tierra prometida durante 40 días. Vieron sus riquezas, sus fortificaciones y sus habitantes. Al regresar, mientras 10 de los espías difundían un informe desalentador que enfatizaba los peligros y los gigantes de la tierra, solo Josué y Caleb mantuvieron una perspectiva de fe. «Podemos conquistarlo», afirmaron con valentía, recordando al pueblo las promesas divinas. Esta postura minoritaria casi les costó la vida, ya que el pueblo enfurecido quería apedrearlos. Sin embargo, esa misma fidelidad garantizaría que ellos fueran los únicos de su generación que eventualmente entraría en la tierra prometida. La rebelión de la gente condujo a una sentencia divina. Israel vagaría por el desierto durante 40 años, hasta que todos los adultos que despreciaron la promesa murieran. Durante esas 4 décadas de juicio, Josué mantuvo su fe y lealtad intactas, observando cómo una generación entera perecía en el desierto, incluidos los otros 10 espías. Se mantuvo firme en su convicción, y aunque esos años fueron difíciles, templaron su carácter y profundizaron su dependencia de Dios. Josué aprendió paciencia, perseverancia y la importancia de mantenerse fiel, incluso cuando todos a su alrededor tomaban decisiones incorrectas. Con el tiempo, él desarrolló una relación personal con Dios que iba más allá de simplemente servir como asistente de Moisés. Observó cómo Moisés hablaba con Dios cara a cara, como alguien que habla con un amigo. Este ejemplo le enseñó la importancia de buscar la presencia divina, escuchar su voz y depender de su dirección. La espiritualidad de Josué no era una copia exacta de la de Moisés. Desarrolló su propio estilo de liderazgo espiritual, caracterizado por la obediencia y la confianza inquebrantable en las promesas divinas. Cuando los 40 años de peregrinación por el desierto llegaron a su fin, Moisés, consciente de que no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá, inició el proceso de transición de liderazgo. Con una sabiduría tierna pero firme, presentó a Josué como su sucesor ante todo el pueblo en una ceremonia pública. Moisés impuso las manos sobre Josué, transfiriendo parte de su autoridad y comisionándolo para la gran tarea que le esperaba. «Sé fuerte y valiente», le exclamó Moisés, «porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres». A los 120 años, Moisés aún tenía vigor. Subió al monte Nebo para contemplar la tierra de lejos, consciente de que no se le permitirá pisar en ella. Después de dar sus últimas bendiciones al pueblo y realizar la comisión formal a Josué, el gran patriarca murió en la tierra de Moab. Las Escrituras afirman bellamente que el mismo Señor lo enterró en un valle, pero hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Israel lamentó la muerte de Moisés durante 30 días, procesando la pérdida del líder que los libertó de Egipto y los guió durante 4 décadas. Pero el tiempo de luto había llegado a su fin, y la misión de entrar en Canaán no podía esperar indefinidamente. Fue entonces que Josué recibió el llamado directo de Dios. No sería más a través de Moisés que recibiría instrucciones. Ahora Dios hablaría personalmente. «Mi siervo Moisés ha muerto», le dijo el Señor. «Por tanto, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy a los hijos de Israel». Esta comisión divina vino acompañada de promesas poderosas. Dios le aseguró a Josué
que nadie podría hacerle frente todos los días de su vida y que, así como estuvo con Moisés, Él estaría con él. No te dejaré ni te desampararé. Dios también prometió que todo lugar donde pisara la planta de su pie le sería dado, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Estas garantías divinas servirían como un ancla para Josué en los momentos de duda y dificultad que inevitablemente podría enfrentar. El reconocimiento de la magnitud del desafío fue repetido por Dios 3 veces en el primer capítulo del libro de Josué, donde se le ordena ser fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente no era simplemente un lema motivacional, sino un recordatorio de que la verdadera fortaleza derivaba de la presencia divina y de la obediencia a la ley. Dios le indicó que meditara en el libro de la ley día y noche para garantizar su éxito. Este mandato triple enfatizaba que Josué necesitaría valentía no solo para las batallas militares, sino también para enfrentar el desánimo, mantener los estándares espirituales y lidiar con la responsabilidad de liderar a una nación. Cuando Josué comunicó al pueblo las instrucciones divinas, la respuesta fue unánimemente positiva. Todo lo que tú nos ordenes hacer, iremos por el camino que nos indiques. Esto demostró tanto el respeto que Josué había ganado como la madurez que había desarrollado durante los años en el desierto. Sin embargo, incluso en su promesa de obediencia, el pueblo también exhortó a Josué a ser solo fuerte y valiente, resonando el mandato divino. Sin perder tiempo, Josué inició los preparativos logísticos para la invasión, ordenando a los oficiales que recorrieran el campamento e instruyeran al pueblo a prepararse. Dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. Su organización meticulosa reveló su mentalidad estratégica. A diferencia de algunos líderes que confundían fe con imprudencia, Josué entendió que confiar en Dios no eliminaba la necesidad de una planificación cuidadosa. Simultáneamente, Josué también lideró al pueblo en una renovación de la alianza con Dios. Sabía que la conquista militar por sí sola tendría éxito si estaba basada en la fidelidad espiritual. Recapituló las condiciones del pacto, recordando al pueblo sus obligaciones y beneficios de obediencia. Esta renovación unió espiritualmente a Israel bajo un propósito común y los preparó para los próximos desafíos. Una cuestión específica requería atención. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia en la margen este del Jordán. Con el permiso de Moisés, Josué les recordó su compromiso de cruzar el río, armados al frente de sus hermanos, hasta que todos recibieran su herencia. Aproximadamente 40,000 guerreros confirmaron su lealtad respondiendo: «Todo lo que nos ordenes haremos, y donde quiera que nos envíes, iremos». Con estas afirmaciones, Josué, determinado en su organización, dirigió su atención a la estrategia militar inicial. La primera ciudad que enfrentarían sería Jericó, una fortaleza amurallada que controlaba el acceso a las tierras altas de Canaán. Siguiendo el ejemplo de Moisés con los 12 espías, pero siendo más discreto, Josué envió solo a 2 hombres, en una misión de reconocimiento. Vayan y exploren la región, especialmente Jericó. Los 2 espías cruzaron el Jordán y encontraron refugio en la casa de Rahab, una prostituta que vivía en la muralla de la ciudad. A pesar de su profesión, Rahab demostraría una fe extraordinaria cuando el rey de Jericó envió mensajeros exigiendo que entregara a los espías. Ella los escondió en su terraza bajo algunos rastrojos de lino y dio información falsa a los perseguidores. El encuentro con Rahab reveló algo sorprendente. Los habitantes de Canaán estaban aterrados con la llegada de Israel. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», confesó Rahab. «El terror ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de esta tierra están asustados por ustedes». Ella reconoció los milagros que Dios había hecho por Israel desde Egipto hasta ese momento,
y expresó su convicción. El Señor, su Dios, es Dios en los cielos de arriba y en la tierra de abajo. Esta confesión de fe proveniente de una mujer pagana cananea enfatizó que la fama de las obras de Dios se había difundido ampliamente. Impulsada por esta fe, Rahab solicitó protección para ella y su familia cuando los israelitas conquistaran la ciudad. Los espías establecieron un pacto con ella. Mantendría su misión en secreto y un cordón escarlata pendía de su ventana. Ella y todos los que estaban en su casa serían perdonados durante el ataque. Este juramento de protección, hecho en nombre del Señor, demostró que la misericordia divina se extendía incluso a aquellos fuera de la comunidad elegida que reconocieron su soberanía. Siguiendo el consejo de Rahab, los espías escaparon por la ventana de su casa en la muralla y se escondieron en las montañas durante 3 días, hasta que los perseguidores abandonaron la búsqueda. Al regresar al campamento israelita, presentaron a Josué un informe que fortaleció su confianza. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los habitantes de la tierra desmayarán ante nosotros. Este informe contrastaba fuertemente con el desalentador relato de hace 40 años, enfatizando el trabajo previo de Dios en la preparación del camino hacia la victoria. Con el informe favorable de los espías, Josué ordenó que levantaran el campamento en Shittim y avanzaran hacia la margen este del Jordán. Allí acamparon durante 3 días mientras completaban los preparativos finales para la travesía. Este tiempo permitió a Josué dar instrucciones detalladas sobre cómo la gente debía proceder durante la cruzada. Santifíquense, porque mañana el Señor realizará maravillas entre ustedes. Esta preparación espiritual recordó al pueblo que no estaban simplemente iniciando una campaña militar, sino participando en la realización de un plan divino. En términos prácticos, Josué ordenó que el pueblo siguiera la Arca de la Alianza, manteniendo una distancia respetuosa de aproximadamente 1000 metros para que pudieran ver claramente el camino a seguir, porque nunca han pasado por este camino antes. Así, los sacerdotes desempeñarían un papel especial en esta jornada. Se les confió la tarea de portar la Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Josué les indicó que, al llegar a la orilla del Jordán, debían entrar en el río y permanecer firmes en medio de las aguas. Esta acción exigiría una fe considerable, ya que el Jordán estaba en su época de inundación, desbordándose en todas sus orillas durante la temporada de la cosecha de cebada. La travesía ocurrió cuando los pies de los sacerdotes que llevaban la arca tocaron las aguas. El milagro sucedió en el Jordán. Las aguas que venían de arriba se detuvieron formando una gran pared a distancia, en la ciudad de Adán, mientras que las aguas que descendían hacia el Mar Muerto se drenaron, y el río quedó completamente seco, permitiendo que toda la nación cruzara en tierra firme. Este milagro del Jordán tenía paralelismos claros con la travesía del Mar Rojo, generaciones atrás. Ambos eventos involucraban el paso a través de aguas que se separaban, demostrando milagrosamente el poder de Dios sobre la naturaleza. Sin embargo, mientras que el Mar Rojo marcaba la salida de la esclavitud, el Jordán marcaba la entrada a la tierra prometida. Si el primero representaba la liberación del pecado, el segundo simbolizaba la entrada a la vida y la herencia de victoria. Espiritualmente, este simbolismo no pasó desapercibido para Josué, quien había sido testigo de ambos milagros en su vida. Para conmemorar este evento importante, Josué ordenó que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran cada uno una piedra del lecho seco del río, donde los pies de los sacerdotes permanecieron firmes. Con estas 12 piedras, levantaron un monumento en Gilgal, su primer campamento en la tierra cananea. Estas piedras servirían como un recordatorio perpetuo para los israelitas. Josué explicó: en el futuro, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, ustedes les responderán: aquí Israel cruzó el Jordán en seco, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano del Señor es poderosa
y para que siempre teman al Señor, su Dios. Una vez que todo estuviera terminado, el pueblo había cruzado, y los sacerdotes, con el arca, dejaron el lecho del río. Las aguas del Jordán regresaron a su cauce, desbordándose como lo habían hecho antes. El 10º día del primer mes fue una fecha significativa en el calendario israelita, porque fue cuando se seleccionó el cordero para la Pascua. El pueblo acampó en Gilgal, en las fronteras orientales de Jericó, preparándose para los próximos pasos de la conquista. En Gilgal, Dios ordenó a Josué que realizara un acto esencial, la circuncisión de todos los hombres israelitas. Durante los 40 años en el desierto, esta práctica había sido descuidada, y todos los varones nacidos después de la salida de Egipto permanecían incircuncisos. Con cuchillos de sílex, Josué lideró este doloroso rito, pero era necesario para renovar el pacto con Abraham. El lugar fue llamado Gilgal, que significa «He removido la vergüenza de Egipto de ustedes». Esta ceremonia, realizada a las puertas del territorio enemigo, mostró una extraordinaria confianza en la protección divina. Durante varios días, las personas serían físicamente vulnerables mientras se recuperaban de la circuncisión. Una vez que los israelitas se recuperaron, celebraron la Pascua el día 14 del mes, exactamente 40 años después de la primera Pascua, en Egipto. Esta celebración marcó la continuidad entre la liberación inicial y la conquista inminente, recordando al pueblo que el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud, ahora los llevaría a la victoria. El día siguiente a la Pascua, otro hito significativo ocurrió. Comieron por primera vez el fruto de la tierra de Canaán, pan sin levadura y grano tostado. Al mismo tiempo, el maná que milagrosamente había alimentado al pueblo durante 40 años cesó. Esta transición indicó una nueva etapa. Israel no dependería más de alimentos sobrenaturales en el desierto, sino que comenzaría a disfrutar de la abundancia de la tierra prometida. Al reconocer esto, Josué tuvo una reunión sobrenatural que marcaría profundamente su liderazgo. De repente, vio un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada. Josué, valientemente, se acercó y preguntó: ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? La respuesta fue sorprendente. No, sino como comandante del ejército del Señor he venido ahora. Inmediatamente Josué cayó con el rostro en tierra y preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? La instrucción inicial fue la misma que Moisés había recibido en la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. Esta reunión confirmó que la conquista no sería simplemente una campaña militar, humana, sino una guerra santa dirigida por el propio Señor de los ejércitos. Las instrucciones divinas para conquistar Jericó desafiaron toda lógica militar convencional. En lugar de máquinas de asedio o tácticas de cerco tradicionales, Dios ordenó una estrategia sobrenatural. Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a los valientes guerreros. Marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Una vez al día, lo harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. En el 7º día, marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen con el cuerno de carnero, largo tiempo, y oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Josué transmitió estas instrucciones al pueblo sin cuestionarlas. Durante 6 días, los israelitas marcharon una vez al día alrededor de Jericó, en completo silencio, con el arca en el centro de la procesión, precedida por sacerdotes que tocaban las trompetas. Este inusual proceso de acercamiento debió ser desconcertante para los defensores de Jericó, al igual que para muchos israelitas. Sin embargo, Josué había aprendido la importancia de la obediencia exacta
incluso cuando las instrucciones parecían ilógicas desde una perspectiva humana. El séptimo día, siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. En la séptima vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué ordenó al pueblo que gritara, porque el Señor les ha dado la ciudad. Con un grito ensordecedor, el pueblo obedeció, y lo impensable ocurrió. Las imponentes murallas de Jericó, que habían hecho que la ciudad parezca inexpugnable, cayeron exactamente como Dios había prometido. El pueblo de Israel estaba ahora expuesto a un ataque directo. En medio del caos y la destrucción, Josué no olvidó el pacto hecho con Rahab y ordenó a los 2 espías que entraran en la casa de la prostituta y la sacaran de allí junto con todo lo que le pertenecía. Rahab y toda su familia, padres, hermanos y otros parientes, fueron rescatados y llevados de manera segura al campamento de Israel. Este acto de misericordia en medio de una guerra de exterminio demostró que las promesas de Dios hacia su pueblo debían cumplirse, incluso con aquellos extranjeros que reconocieron su soberanía. Las Escrituras registran que Rahab, la prostituta, y la casa de su padre, junto con todo lo que tenía, fueron perdonados. Además, la tradición hebrea indica que Rahab se casaría con un israelita llamado Salmón y se convertiría en ancestro del rey David y eventualmente del Mesías. Siguiendo el mandato divino de destrucción total consagrada a Dios, Josué ordenó la completa aniquilación de Jericó, excepto por Rahab y su familia. Todos los habitantes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos e incluso el ganado, fueron pasados a espada. La ciudad misma fue quemada, y todos sus tesoros, excepto los objetos de plata, oro, bronce y hierro, que eran consagrados al tesoro del Señor, fueron destruidos. Esta ejecución del anatema cumplió el juicio divino contra las abominaciones de los cananeos y demostró la seriedad con la que Israel debía tratar el mandato de pureza espiritual. Como sello de esta victoria, Josué pronunció un solemne discurso. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor pondrá sus puertas. Esta profecía se cumpliría siglos más tarde, durante el reinado de Acab, cuando Hiel de Betel reconstruyó Jericó, perdiendo a su primogénito Abiram al lanzar los cimientos y a su hijo menor Segub al colocar las puertas. La fama de Josué se extendió por toda la región después de esta espectacular victoria. La Escritura dice que el Señor estaba con Josué y su fama se esparció por toda la tierra. La caída sobrenatural de Jericó sirvió como una confirmación divina del liderazgo de Josué y como advertencia para las demás ciudades cananeas. Por su parte, el pueblo de Israel ganó confianza al ver cómo las promesas divinas se materializaban con tanta claridad. La victoria en Jericó llenó al pueblo israelita de esperanza, pero pronto enfrentarían una lección dolorosa. Sin consultar a Dios, Josué envió espías a la pequeña ciudad de Jai. Estos regresaron sugiriendo enviar solamente 2 o 3,000 hombres para conquistarlo. Siguiendo ese consejo, Josué envió 3,000 guerreros quienes, sorprendentemente, fueron derrotados, perdiendo 36 hombres y siendo perseguidos hasta Sebar. Esta derrota inesperada hizo que el corazón de los israelitas se desmayara de angustia. Josué rasgó sus vestiduras y cayó con el rostro en tierra junto con los ancianos de Israel. En su desesperada oración, cuestionó a Dios: ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? No, hubiéramos podido quedarnos al otro lado del Jordán. Esta crisis reveló un lado vulnerable de Josué, quien temía que los cananeos, al enterarse de esta derrota, se unieran para destruirlos. La respuesta divina fue directa: levántate. ¿Por qué te postras así?
Israel ha pecado. Han violado el anatema, han robado, han mentido y han escondido esto entre sus posesiones. Dios reveló que la derrota fue resultado de la desobediencia de alguien que había tomado objetos prohibidos de Jericó, violando la orden de destruir todo, excepto los metales preciosos destinados al tesoro del Señor. Siguiendo las instrucciones divinas, al día siguiente, Josué organizó un proceso para identificar al culpable, tribu por tribu, clan por clan, familia por familia. El proceso de selección culminó en la identificación de Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá. Josué se enfrentó a Acán, quien confesó: «He pecado contra el Señor, Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico hermoso, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos. Los codicié y los tomé, y están escondidos en mi tienda, con el dinero debajo de ellos». La confesión de Acán fue confirmada cuando sus pertenencias fueron encontradas en 1900. Su tienda. Las consecuencias del pecado fueron severas. Acán, sus hijos e hijas, su ganado, su tienda y todos sus bienes fueron llevados al valle de Acor. Allí, tras ser apedreados, fueron quemados, y se levantó sobre ellos una gran pila de piedras como testimonio. Luego, el Señor se calmó ante el fervor de su ira. Este episodio enseñó a Israel que la santidad y la obediencia eran requisitos indispensables para la victoria. Una vez purificado el campamento, Dios instruyó a Josué con una nueva estrategia para conquistar Ai. «No temas ni te desanimes», le dijo. «Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Ve a Ai. Yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Harás con ella como hiciste con Jericó y su rey, pero esta vez podrás tomar para ti el despojo y el ganado». Esta diferencia en la estrategia indicaba que Dios ya no prohibía mantener los despojos de la guerra, lo que era un cambio importante. Josué planeó una emboscada brillante, enviando a 30,000 guerreros durante la noche para que se escondieran detrás de la ciudad. Al amanecer, él y el resto del ejército se acercaron por delante. Cuando los defensores de Ai salieron a combatirlos, Josué y sus hombres fingieron huir, atrayendo a todos los habitantes de la ciudad hacia afuera. En ese momento, el grupo oculto entró en Ai, que estaba desprotegido, y la incendió, atrapando al enemigo entre dos fuerzas israelitas. El rey de Ai fue completamente derrotado y capturado, y luego fue colgado en una cruz. Después de esto, la victoria de Josué condujo a Israel hacia el monte Ebal para cumplir un mandato que Moisés había dado, construyendo un altar de piedras sin labrar, ofreciendo holocaustos y ofrendas pacíficas, y escribiendo una copia de la ley de Moisés en las piedras. El evento más significativo fue la ceremonia de renovación del pacto, donde la mitad del pueblo se posicionó frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal. Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, exactamente como Moisés había ordenado. Esta ceremonia, realizada en el territorio recién conquistado, reafirmó que Israel no era simplemente una coalición bélica, sino una nación cuya identidad y propósito estaban basados en la alianza con Dios. La noticia de las victorias israelitas se propagó por Canaán, causando temor entre sus habitantes. Los gibeonitas, una confederación de 4 ciudades, Gibeón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim, elaboraron un plan ingenioso para salvarse. Enviaron una delegación que fingió venir de un país muy lejano. Llevaban viejos sacos y odres de vino, zapatos rotos y remendados, y pan seco y mohoso. «Vinimos de una tierra muy lejana», dijeron a Josué. «Ahora haz una alianza con nosotros». Josué y los líderes cometieron un grave error al no consultar al Señor. Confiaron en las apariencias. Hicieron un tratado jurando por el Señor que no los atacarían. 3 días después,
Los gibeonitas descubrieron el engaño. Eran vecinos que vivían muy cerca. Aunque el pueblo quería atacarlos, Josué respetó el juramento que habían hecho en nombre del Señor. No podemos tocarlos, dijo. En lugar de exterminarlos, los convirtió en leñadores y cargadores de agua para el servicio del tabernáculo. Un acuerdo que perdura hasta el día de hoy. Este episodio enseñó la importancia de consultar a Dios antes de tomar decisiones y la necesidad de mantener las promesas, incluso si se habían hecho por error. La alianza con Gibeón provocó la reacción de los 5 reyes amorreos del sur: Adonisedec de Jerusalén, Oham de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafia de Laquis y Debir de Eglón. Teniendo miedo del creciente poder israelita y considerando a Gibeón como traidor, formaron una confederación y atacaron la ciudad. Los gibeonitas enviaron mensajeros urgentes a Josué: no abandones a tus siervos, sube rápidamente para salvarnos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué respondió inmediatamente. Partió de Gilgal con todos sus hombres de guerra y marchó toda la noche. Al amanecer el Señor le aseguró: no temas a ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. La batalla fue decisiva. Dios contribuyó enviando grandes piedras de granizo que mataron a más enemigos que las espadas de los israelitas. En medio de esta batalla, ocurrió uno de los milagros más sorprendentes registrados en la Biblia. Al ver que la noche se acercaba y que necesitaba más luz para completar la victoria, Josué clamó al Señor: detente, sol en Gibeón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Sorprendentemente, el sol se detuvo y la luna permaneció quieta hasta que la nación se vengó de sus enemigos. La Escritura dice que no hubo un día como aquel, ni antes ni después, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor luchaba por Israel. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Al informarse de esto, Josué ordenó que se sellara la cueva con grandes piedras. Mientras continuaban persiguiendo al enemigo, Josué hizo que los reyes fueran traídos ante él. Hizo que sus capitanes colocaran los pies sobre sus cuellos como símbolo de victoria completa, y luego los ejecutó. Sus cuerpos fueron colgados en árboles hasta la tarde, después de lo cual fueron arrojados a la cueva donde se habían escondido, y la entrada fue bloqueada con grandes piedras que permanecen hasta hoy. Aprovechando el momento de esta gran victoria, Josué lideró una campaña sistemática en el sur de Canaán. En rápida sucesión, conquistó Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, aplicando el Herem, la completa destrucción de todas estas ciudades y sus reyes. Así, Josué conquistó toda la región montañosa, el Negev, toda la tierra de Minodicintos, Gosen, la Cefelá, la Arabá y los valles de Israel, capturando también a todos sus reyes. No dejó a nadie vivo, sino que destruyó completamente a cada ser viviente, como el Señor Dios de Israel había ordenado. Cuando Jabín, rey de Hazor, la ciudad más poderosa del norte de Canaán, escuchó sobre las victorias israelitas en el sur, organizó una gran confederación con Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, el rey de Aksaf y todos los reyes del norte. Este formidable ejército incluía cananeos, amorreos, hititas, jebuseos y heveos. La Escritura describe esta fuerza como innumerable, como la arena que está a la orilla del mar, con muchos caballos y carros de guerra. Ante tal amenaza, Dios renovó su promesa a Josué: no temas a ellos, porque mañana, a esta hora, yo los entregaré todos a muerte ante Israel. Enlazará sus caballos y quemará sus carros. Esta garantía divina era crucial, porque Israel nunca había enfrentado un enemigo con caballería y tecnología avanzada de guerra que podría provocar miedo en un ejército predominantemente de infantería. Demostrando audacia táctica, Josué no esperó el ataque enemigo.
y dirigió su ejército en marcha rápida hacia el norte, lanzando un ataque sorpresa contra las fuerzas aliadas acampadas junto a las aguas de Merom. Esta estrategia impidió que el enemigo aprovechara su superioridad en movilidad. La batalla de las aguas de Merom resultó en otra gran victoria israelita. Los ejércitos enemigos fueron completamente derrotados y perseguidos hasta Sidón, Misr y el valle Mispa. Siguiendo las instrucciones divinas, Josué hirió a los jefes de estos reinos y quemó sus carros. Esta acción tenía un propósito espiritual: impedir que Israel confiara en estas armas avanzadas en lugar de depender de Dios. Volviendo de la persecución, Josué atacó a Hazor, la cabeza de estos reinos. A diferencia de otras ciudades que habían quedado en pie pero sin habitantes, Hazor fue completamente quemada. Su destrucción fue estratégicamente importante porque era la ciudad más poderosa de la región. Excavaciones arqueológicas modernas confirman una destrucción masiva de Hazor en este periodo histórico, con evidencia de un intenso incendio. El libro de Josué resume esta fase de la conquista. Así, Josué tomó toda esta tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosen, la Cefelá, la Arabá, la región montañosa de Israel y sus valles desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes y los hirió y mató. La campaña militar de Josué duró mucho tiempo, probablemente varios años, ya que no había ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivieron en Gibeón. Durante toda esta conquista, la Escritura señala que el Señor endureció los corazones de los cananeos para que resistieran a Israel en la guerra, a fin de exterminarlos sin piedad, tal como el Señor había dicho a Moisés. Esto fue en respuesta al juicio divino por siglos de prácticas abominables, que incluían idolatría, inmoralidad y sacrificios de carácter sexual e infantil. En esta etapa, Josué también exterminó a los anaquitas, gigantes de las regiones montañosas de Hebrón, Bir Anab y toda la cordillera de Judá. Sin embargo, algunos permanecieron en Gaza, Gat y Asdod, ciudades filisteas. Con esta acción, Josué removió la causa del miedo que había paralizado a la generación anterior de israelitas. Aunque gran parte de Canaán estaba ahora bajo control israelita, aún quedaban áreas significativas no desarrolladas. Dios le dijo a Josué: «Has envejecido y todavía hay mucha tierra por poseer». Entre esas áreas estaban los territorios filisteos y la región de los ancianos de todo el Líbano y partes de Sidón. No obstante, Dios instruyó a Josué que continuara con la distribución del territorio, prometiendo: «Yo los expulsaré delante de los hijos de Israel». Así, Josué comenzó la asignación de las tierras, reconociendo las atribuciones que Moisés ya había hecho en el lado este del Jordán para las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Luego procedió a la distribución de la tierra occidental entre las 9 tribus y media. Los levitas no recibieron un territorio específico, porque el Señor Dios de Israel es su herencia, pero se les asignaron 48 ciudades distribuidas por todo el país, junto con sus tierras comunes para sus ganados. Un momento emocionante ocurrió cuando Caleb, compañero de Josué en la misión de espionaje 45 años antes, reclamó la tierra que Moisés había prometido. A los 85 años, pero tan fuerte como el día en que Moisés lo envió, afirmó su deseo por la región montañosa de Hebrón, habitada por anaquitas y protegida por grandes ciudades. Josué, reconociendo su fidelidad, le dio Hebrón como herencia. Caleb procedió a expulsar a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, demostrando que la fe en las promesas divinas no tiene límite de edad. La tribu de Judá recibió el mayor territorio al sur, reflejando su prominencia entre las tribus. Las tribus de Efraín y la media tribu de Manasés
recepcionaron tierras fértiles en la región central. Sin embargo, antes de que Josué les diera sus tierras, estos reclamaron que les dieran una sola porción, argumentando ser un pueblo tan grande que el Señor los había bendecido. Josué respondió sabiamente, sugiriéndoles que expandieran su territorio, desforestando en la región montañosa y conquistando las áreas donde los cananeos tenían carros de hierro. Un hito importante fue el establecimiento del tabernáculo en Silo, en el territorio de Efraín. Este lugar se convertiría en el centro religioso de Israel durante el periodo de los jueces. Con el sagrado santuario, Josué convocó a las 7 tribus que aún no habían recibido su herencia, y les censuró su pasividad. ¿Hasta cuándo seréis negligentes en ir y poseer la tierra que el Señor Dios les dio a sus padres? Para resolver esta situación, Josué envió una comisión de agrimensores, 3 hombres por cada tribu, con la misión de explorar y describir la tierra restante, dividiéndola en 7 partes. Con este mapa detallado, Josué hizo un sorteo delante del Señor en Silo, asignando territorios a Benjamín, Simeón, Zebulón, Isaacar, Aser, Naftalí y Dan. Algunas tribus encontraron dificultades con sus asignaciones. Por ejemplo, los danitas tuvieron que conquistar territorio adicional en el extremo norte, cuando su porción original resultó ser insuficiente. A lo largo de este proceso de distribución territorial, Josué demostró sabiduría al resolver disputas fronterizas y equilibrar las necesidades de cada tribu. El objetivo final era establecer Israel como una confederación de tribus, cada una con su territorio, pero unidas por la fe en Dios y la obediencia a su ley. Una vez que la distribución estuvo completa, Josué supervisó el establecimiento de 2 tipos especiales de ciudades ordenadas por Dios: las ciudades de refugio y las ciudades levíticas. Las 6 ciudades de refugio, Siquem, Kiriat Arba, Hebrón, Beser, Ramot y Golán, estaban distribuidas estratégicamente por todo el territorio, proporcionando protección judicial a quienes hubieran matado a alguien accidentalmente. Allí, el asesino involuntario podría encontrar asilo hasta que fuera juzgado por la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote en funciones. Esta institución equilibraba la justicia con la misericordia, previniendo así represalias precipitadas y el derramamiento de sangre. Las 48 ciudades levíticas fueron asignadas a los descendientes de Aarón y a los varios clanes levíticos, asegurando que estos servidores del tabernáculo tuvieran residencias en todas las regiones de Israel. Esta distribución estratégica facilitaría su trabajo de enseñar la ley y mantener el culto en todo el país. Con estas estructuras establecidas y la tierra en reposo de la guerra, Josué llamó a los guerreros de las tribus de Transjordania, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos fielmente cumplieron su promesa a sus hermanos, luchando durante muchos días hasta que la conquista estuvo asegurada. Agradeciéndoles por su lealtad y bendiciéndolos, Josué los envió de vuelta a sus territorios al este del Jordán, dándoles recomendaciones sobre el camino que debían seguir y cómo servir al Señor con todo su corazón y su alma. Estos guerreros construyeron un gran altar junto al Jordán. Al enterarse de esto, las otras tribus lo interpretaron como una apostasía y se prepararon para la guerra civil, enviando una delegación encabezada por Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar. Acusaron a las tribus orientales de infidelidad. ¿Por qué os habéis apartado del Señor Dios de Israel al construir un altar para vosotros? Sin embargo, la respuesta reveló un malentendido. Ellos explicaron que el altar no fue construido para sacrificios, sino como un testimonio para las generaciones futuras. Un recordatorio de que, a pesar de la separación geográfica, todos eran parte del mismo pueblo que adoraba al mismo Dios. Satisfechos con esta explicación, Finés y los príncipes regresaron con el informe. Hoy entendemos que el Señor está entre nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor.
Este episodio demostró tanto el celo de Israel por la pureza religiosa como la importancia de la comunicación clara para mantener la unidad nacional. Los últimos años de Josué transcurrieron en paz, mientras él supervisaba el asentamiento de su herencia en Timnat Será, en las montañas de Efraín. El viejo líder observaba cómo el pueblo disfrutaba de la tierra prometida, y el Señor había dado descanso a Israel de todos sus enemigos alrededor. Ante esto, Josué, ya viejo y avanzado en años, preparó su despedida y convocó una asamblea en Silo, donde recordó al pueblo todas las bendiciones que habían recibido. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios ha hablado sobre ustedes. Todas han sido cumplidas. No obstante, Él advirtió sobre los peligros futuros si se apartaban de Dios. Si transgredís la alianza del Señor, su ira se encenderá contra ustedes, y rápidamente perecerán por causa de esta buena tierra que les ha dado.